Quiero que vayamos entonces hoy a identificar qué es la iniquidad o la iniquidad y las maldiciones. Y creo que tengo que parar, veníamos en una serie identificando y ya habíamos hablado acerca de las raíces de la iniquidad, pero hemos decidido parar, yo creo que ha sido de parte de Dios para poder enseñar una parte muy básica, pero muy importante antes de seguir en este tema. Y tenemos que parar a identificar qué es maldición y qué es bendición. Y vamos a hacer eso en los siguientes minutos. Entonces, 4 términos importantes que van a salir allí en pantalla. El primero, pecado. Repita conmigo, pecado. Bueno, pecado es cometer una falta contra Dios. Ahora, el pecado desde la etimología tiene muchísimos significados, pero yo quiero que usted se quede con esto. Pecado es cometer una falta, ser consciente y cometer una falta. Segundo aspecto, segunda palabra importantísima, transgresión. Repita conmigo, transgresión. Más fuerte, iglesia, transgresión. Y transgresión es cometer una falta inconsciente. ¿Sí? Es cometer una falta inconsciente. Y quiero que se quede con ello. Nuevamente, etimológicamente, tiene mucho que decir, pero quiero que se quede con esos significados básicos para poder enseñar en los siguientes minutos. Tercero, quiero que escuche o que repita conmigo iniquidad. Más fuerte, iniquidad. Ahora, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es la fuerza sobrenatural que actúa sobre una persona y que usualmente viene de otra generación. Le explico. El pecado es una falta que usted hace conscientemente. Usted no debió mentir y mintió. Punto. Eso es pecado, dentro de muchas otras cosas, ¿vale? Segundo, transgresión. Usted hizo algo que no debió hacer. No sabía que esto se hacía y cómo había estado tanto tiempo en pecado. No sabía que Dios exigía que me casara y yo todavía sigo viviendo sin casarme, ¿sí? Y no lo sabía o no lo tuve en cuenta. No sabía que estaba pecando en este aspecto. Pero tercero es la iniquidad. Y la iniquidad es esa fuerza que nos lleva a hacer algo malo, que viene de nuestros antepasados y que de alguna manera la tenemos nosotros. Y se lo explico con un ejemplo o con una ilustración. Quizás una persona, una pareja, se vienen al Señor, tienen una conversión genuina, limpia, y después de unos años tienen hijos, y uno de esos hijos, pasando 12 o 13 años, ese hijo nunca los vio mentir, nunca los vio quizás ni mirar pornografía ni nada, ni caer en ninguna de esas situaciones, y de repente se levanta en ese hijo un deseo profundo de la vida o una puerta abierta hacia la vida sexual o esa hija, y no lo puede evitar. Y entonces los padres se preguntan, ¿pero quién le enseñó? ¿Sí? ¿Qué le pasó? Ese hijo no sabe que sus padres en el pasado tuvieron problemas con esta dificultad. Solamente los hijos nunca les han enseñado. Ahí cuidadito en casa, no salió, no vagabundeó, como decimos nosotros, no salió por el mundo, nadie le enseñó, amiguitos de iglesia, pero de repente una fuerza interna que le puede a ese muchacho. Esa fuerza interna es uno de los nombres o es una de las características que nosotros llamamos iniquidad, ¿sí? Y esa fuerza interna es la que nosotros estamos trabajando en estos días. Esa fuerza interna es sobrenatural y lleva a la maldad. De repente ese joven se da cuenta o el padre dice, ¿pero qué pasó? Yo sé que yo quizás me acosté con mi novia antes del matrimonio, sé que tuvimos relaciones, pero ya le hemos pedido perdón a Dios. Yo reconozco que era promiscuo antes, pero no entiendo por qué se ha multiplicado la maldad. ¿Sabe usted que la maldad se multiplica, no? Y luego comienzan a investigar y van a los abuelos. Y resulta que el abuelo era terrible. El abuelo tenía otras clases de cosas peores. Quizás el abuelo llegó a abusar y hacia arriba. Entonces ahí es cuando nosotros podemos comprender a través de ese ejemplo lo que significa una iniquidad. Repita conmigo, iniquidad. Entonces eso es lo que estamos en estos días tratando. Pero hay otra parte que quiero enseñar y es maldición. Repita conmigo, maldición.
Bueno, la maldición tiene dos significados. Uno, lo que usted dice cuando maldice, viene de la palabra maldecir, ¿sí? Y bien decir. Y maldecir entonces viene de decir algo equivocado o algo malo acerca de otra persona, pero también emplea o es otro nombre o se refiere a otra cosa y es todo lo negativo que le pasa a una persona. La maldición entonces encaja en todo lo negativo y uno por eso dice, me cayó una maldición o algo, estoy bajo maldición o este grupo está bajo maldición. Entonces hoy quiero explicar precisamente eso que encaja casi todo lo demás. Ahora, la gran mayoría de creyentes, y quiero hacer un énfasis en esto, están o luchando contra maldiciones o están disfrutando bendiciones. Están o luchando contra maldiciones o disfrutando bendiciones, ¿sí? Y casi siempre uno se pregunta, ¿por qué si ahora estoy con Cristo, yo estoy luchando contra estas cosas negativas de mi pasado? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué yo estoy caigo allí? Entonces nos encontramos que un gran número de ellos no disfrutan las bendiciones precisamente porque estamos trabajando. Es decir, ahora estamos en Cristo, tenemos en la iglesia un buen grupo de parejas, nos enseñan cómo ser esposo y cómo ser esposa. Desde el principio nos van enseñando cada una de las cosas. Hemos pedido perdón. Sin embargo, en mi casa no salimos de una pelotera sobre otra pelotera sobre otra pelotera, otra pelea. Y peleamos y peleamos y peleamos continuamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos disfrutar de la bendición de un buen hogar? ¿Por qué no podemos disfrutar de la bendición de una buena pareja? ¿Por qué no alcanzamos a eso? ¿Sí? Entonces muchos están luchando frente a eso. Y muchos otros, por ejemplo, no disfrutan las bendiciones en cuanto a, por ejemplo, usted se encontrará, yo quise tener hijos, dirá uno, y me casé y esperé el matrimonio y me guardé para Dios e hice las cosas entre comillas correctamente. Y llega un punto en el que tiene los hijos, pero los hijos sacan las uñitas y él no logra o ella no logra trabajar con ellos. Y parece que no logran disfrutar la bendición de esos hijos, que se vuelven como casi siempre como si fuera una maldición. Hay algo que pasa. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para mejorar todas estas cosas y poder salir de esa razón? ¿Por qué el cristiano no logra disfrutar todas las bendiciones que tiene para disfrutar en la vida? Uno ve jóvenes acá de la iglesia que son criados en casa y de repente salen y viven las vidas como en el mundo. Y uno dice, ¿pero qué pasa? Qué raro. No tiene sentido. Luego vienen mayores y dicen, he perdido todo mi tiempo allá afuera y ahora vengo y me doy cuenta que es una pérdida de tiempo. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué fue lo que lo llevó a apartarse de esa manera de las cosas de Dios? Entonces eso se refiere a maldiciones y bendiciones. Ahora yo le voy a dar 3 razones por las cuales creo que no somos libres de la iniquidad o de las maldiciones. 3 razones, anótelas allí y usted va a encontrar. La primera razón es que no sabemos distinguir entre qué es una maldición y una bendición. Si yo voy preguntando a la gente, a los que están aquí, y les vamos preguntando ¿cuál es la diferencia entre maldición y una bendición? Y no conocen usualmente el significado, no conocen cuál es la diferencia, ¿sí? Y ya le voy a decir por qué. Quiero darle este ejemplo, regáleme su atención. ¿Ha notado usted que en las iglesias, sobre todo en los últimos tiempos, en las iglesias no se nota la diferencia muchas veces de quién está en la iglesia y quién está fuera? ¿Sí? Se lo explico de esta manera. Hay gente usualmente en las iglesias de esta época donde no se nota una diferencia si la persona viene o no viene a la iglesia. Y la razón por la cual no se nota la diferencia es porque esas personas no han sido transformadas. ¿Sí? ¿Qué significa transformadas? No es falta de fuentes, de recursos para ser transformados. Es falta de transformación interna. ¿Sí? Si usted dice y mira a una persona en la vida normal, secular, usted dice, y usted va a la iglesia y camina con Cristo, y hay gente que dice, yo camino con Cristo, y dice, pero no veo diferencia. No sé cuál es la diferencia entre este y el de afuera. No logro ver la diferencia. ¿Sí?
Y hay una diferencia, tienen a Cristo. Pero la razón por la cual no se nota la diferencia es porque no hay transformación. Porque cuando se viene a Cristo, las personas no permiten ser transformadas. Y una de las razones por las cuales no son transformados es porque no quitan el pasado, no quitan la parte espiritual, el peso espiritual que cargan encima. Y la razón por la cual no lo hacen, la primera, es porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No saben. Hay gente al día de hoy, y nuestros jóvenes, los pongo esto, usted pone a ver un joven, una película, jóvenes de los 13, 14 años, y los pone a ver una película, y en la película hay escenas de pornografía o lo que sea, y ellos dicen, no, es normal. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Amén, jóvenes o no? Estas jovencitas que hay por allí sentadas y todos esos que hay por ahí, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Creen que la vida normal es la que ven en Netflix. Y entonces si hay novio a los 18, 16, 17 años y se acuestan con ellos, pues ellos creen que es lo normal, porque no logran diferenciar. Y los adultos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son capaces. Entonces la primera razón es no son capaces de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora, no estoy juzgando a nadie, eso nos pasa a todos, ¿vale? Pero lo importante es que ahora aprendamos a diferenciar entre lo bueno y lo malo para poder ser libres. Y vaya conmigo a Malaquías capítulo 3, versículo 18, en esta traducción o en esta paráfrasis. Mire lo que dice. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Hay una diferencia. Aunque usted y yo no lo veamos, hay una diferencia. Y no, escucha esto, no solamente hay una diferencia, se tiene que notar con el tiempo esa diferencia. No es que usted vaya a compararse con su hermano que no tiene, con su hermano de sangre, por decirlo así, que no viene a la iglesia y usted se compara y este sí es malo y yo soy bueno. No. Es que tiene que haber una diferencia en su vida y una diferencia que se note. Al principio no se nota mucho, pero con el tiempo se nota esa diferencia y se va notando en su matrimonio, en su vida personal, en su vida social, en sus hábitos, en su manera de pensar. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual, o cuál es la razón por qué la iglesia o los creyentes, vamos a decirlo así, porque no es la iglesia, son los creyentes, no alcanzan a tener vidas transformadas? Es porque no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Un jovencito le ponen marihuana y él dice, es correcto, y se le olvida que Dios existe. Ojo, no estoy hablando muy lejos. Hace días mi hija, que tiene solamente 10 años, 11 años, si digo que tiene 10 me regaña, pero ella tiene 11, ¿no? Va a cumplir 11, y me dice, le enseñaron en el colegio que las parejas homosexuales es lo correcto. Obviamente yo le expliqué, eso no es lo correcto. Entonces, gracias a Dios, a través de explicarle y de insistirle, le he mostrado que hay algo bueno y que hay algo malo. Ella sabe distinguir, pero muchos no saben. ¿Estamos o no? La segunda razón, entonces, por las cuales no somos libres de la iniquidad o las maldiciones, es porque estamos acostumbrados a vivir bajo iniquidad y maldición. Estamos acostumbrados, repita conmigo, acostumbrados. Más fuerte, acostumbrados. Una cosa es no saber la diferencia y lo otro es la costumbre. Y quiero que vaya conmigo a Isaías, capítulo 5, versículo 20. Estamos acostumbrados. Mire lo que dice el Señor. ¿Qué aflicción hay para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, y que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, y que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo? No está hablando de pasteles ni de comida. Está hablando de una actitud frente a la vida. El Señor profetizó y dijo, en los últimos tiempos la gente le va a llamar a lo que es bueno, le va a decir es malo. Por ejemplo, ahora buscar de Dios es malo. Y le va a decir a lo que es malo, le va a llamar bueno. Nosotros tenemos un amigo en común, ustedes lo han visto los que han ido a evangelizar, se llama John, y es un señor de 70 años. Es el señor que se para en Wood Green y se para en una escalerita y dice, Jesús es la verdad, el camino y la vida, y predica. Este fin de semana pasado lo arrestaron
en Uxbridge y lo arrestaron por decir y predicar. Es un señor muy respetuoso y predicó y simplemente dijo: el matrimonio es entre el hombre y la mujer, no es entre nadie más, sino hombre y mujer. Y lo llamaron y lo arrestaron. Eso está en Christian Concern y le dio la vuelta a todo Londres. Sí, yo doy fe de que es un hombre completamente sano y que lleva 20 años predicando allí. Muy raro que hace 20 años no lo hubieran cambiado y hoy lo cambiaron. ¿Por qué? Porque hoy le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces, una de las razones por las cuales usted todavía como creyente puede estar experimentando maldición en su hogar es porque usted está acostumbrado a eso. Por ejemplo, quiero decirle esto: usted ya conoce a Cristo, usted vino a la iglesia, ya usted comenzó sus procesos con el Señor y su vida ha ido transformándose. Sin embargo, usted todavía sigue peleando en su hogar como una pelotera. Todavía se pelean y no logra pasar. Resulta que nos ponemos a investigar y es que usted vivió en su vida con su papá y su mamá que todos los días se peleaban. Entonces, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no deja esa maldición? Porque usted está acostumbrado a esa iniquidad y a esa maldición. ¿Sí? Estamos acostumbrados. Y si nos sacan de eso, es un problema. Yo recuerdo que antes del Señor, de conocer al Señor, mi papá y la familia, lo que hacían en nuestras tierras era que los papás en los fines de semana tomaban y se sentaba mi papá con el disco dando vueltas y daban un traguito y se sentaban en las piernas y de repente un chupito. ¿Sí? Nosotros a partir de conocer al Señor cortamos con eso y mi papá a partir de que conoció al Señor obviamente dejó todas esas costumbres. Yo no me imagino al día de hoy sentado con Gabriela, que tiene 10 años, y poniéndole una canción de Rafael o de cualquier, bueno, Rafael para algunos, pero ya saben los que son, bueno, no sé, un cantante joven, y ponerle y darle un traguito y decirle: mira, aquí estamos, y llorar con ella. No me lo imagino, ni con mis hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me acostumbré a ese pecado. Pero estoy seguro que hay otras cosas que sí me acostumbré y que tengo que dejar para que haya transformación. Entonces, Dios dice que ahora que caminamos con el Señor, si usted quiere ser libre de las maldiciones y de la iniquidad, de todo el peso que tiene que atrás, tiene que desacostumbrarse de la maldición. Sáquela, identifique cuál es. Ahora, ¿cómo desacostumbrarse si usted no sabe cuál es? Bueno, para eso estamos aquí, para enseñarle, ¿sí? Y la tercera razón es que no sabemos cómo quitar el poder de la iniquidad y de la maldición. Si yo voy preguntando allí y logramos identificar, y hay gente que me dice: pastor, mire, yo logro encontrar que en mi familia ha habido alcoholismo, que en mi familia mi abuelo era borracho y era alcohólico, y mi tatarabuelo también, y ya la identifiqué y sé qué es. Y creo que necesito ayuda porque en mi casa esto me ha costado ahorita muchos problemas con mi esposa. Mi esposa llegó a veces tomado de la casa y pierdo el sentido y mis hijos me ven y yo quiero quitarla. Y yo ya identifico que es una maldición, pero ¿cómo la quito? Esa es la gran pregunta. Entonces, primero, no saben identificar. Segundo, están acostumbrados. Y tercero, no saben cómo quitarla. ¿Sí? Bueno, Oseas capítulo 4 versículo 6 dice esto: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En otra versión dice: mi pueblo es destruido porque le falta entendimiento. Repita conmigo: entendimiento. Entonces, la gran mayoría de nosotros podemos estar cargando muchas cosas en nuestra vida y estar cargando pecado y estar cargando maldición e iniquidad. Déjeme le explico con una ilustración muy personal. Resulta que nosotros somos dos hermanos del matrimonio de mi papá y mi mamá, y por parte de mamá tengo 12 tíos, para no hacer la historia muy larga. Son 12 tíos, 6 hombres y 6 mujeres. Yo quiero que coloquen atención a esta ilustración porque creo que es muy gráfica. 6 tíos, 6 hombres y 6 mujeres. De los 12 tíos, entonces, ¿qué son? Uno es un cura y la otra es una mujer que se quedó soltera, ¿sí?
Entonces nos quedaron ¿cuántos tíos? 10 tíos, muy bien, están conmigo. Resulta que al pasar los años, de los 10 tíos, 9 matrimonios se sepultaron, se dañaron, se cayeron, hubo que enterrarlos a todos, no queda nada, solamente hijos. 9 matrimonios de 10 no duraron, solamente hay uno que está bien. Usted me dirá, ¿eso es normal? Yo diría que no es normal. Eso es anormal. Eso lo entendí ahora, que estoy en Cristo. Pero cuando lo entendí, dije, eso es anormal. En mi tiempo nos pusimos a investigar. Y yo hice una investigación muy profunda con mis papás y con mi mamá sobre todo. Y comenzamos a subir. Hasta con mi papá hice la investigación. Y resulta que mi abuelo le fue infiel a mi abuela. Varias veces. Pero resulta que mi abuelo, mi bisabuelo, le fue infiel muchas veces, muchas más veces. Y hay hijos de un matrimonio y entre que unos tenían hijos, los otros tenían hijos. ¿Qué fue pasando a través del tiempo? Fue pasando una maldición generacional de destrucción de hogares hasta el matrimonio de mis padres. Se divorciaron. ¿Sí? Quiero que hay unas cifras que vamos a ver en unos minutos, nos las van a poner los chicos de arriba, de hasta dónde vienen las maldiciones. Si las pueden poner, lo agradezco. Y obviamente, cuando vine al Señor, lo primero que yo tuve que restaurar es la relación con mis padres, por el daño que eso me había causado. Le causó a mi hermano en las drogas y a mí me causó en otros aspectos emocionales, en la vida sexual y en muchas otras cosas que yo no debía haber tocado, puertas que no debía haber abierto. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de esas puertas. Sin embargo, antes de casarme, mi hermano y yo nos casamos en la misma temporada, ese mismo año. Y yo había estudiado acerca de esto. Mi hermano es inconverso, era inconverso para ese momento. Y yo le llamé y le dije, hermano mío, viejo, tenemos que pedir perdón. Porque lo que estamos nosotros viendo, según lo que me dice la palabra de Dios, estamos bajo una maldición. Y una maldición generacional. Y ya pasó. Arrodillémonos, vamos a... Él dijo, bueno, sí, no sé qué. Para el mismo tiempo tuve la oportunidad de hablar con mi tío que es sacerdote. Y le digo, tío, pasa esto en la familia. Mientras que le estoy comentando lo que pasa, él me dice, esto es completamente normal. Sucede que Dios pone unas cosas muy interesantes y le llega un mensaje de un familiar, de un primo que se está divorciando. Mi abuela tuvo casi 40 nietos y hay un divorcio del 80% en toda la familia de todos mis primos. ¿Sí? Y la generación siguiente va a seguir peor porque recuerde, la maldad se multiplica. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que traemos maldiciones. Entonces yo pido perdón por la maldición en mi casa, por lo que me tocaba a mí. Y mi hermano también, pero no está muy convencido y no está con Cristo. Bueno, 5 años después, su matrimonio se daña, o no sé cuántos años después, se dañó totalmente. Se fundió y nuestro matrimonio sigue vivo. Hemos peleado, hemos tenido dificultades, hemos tenido tentaciones, todas las cosas. Sin embargo, hemos trabajado la maldición de los hogares dañados y rotos. Y por eso al día de hoy podemos todavía estar. ¿Sí? Entonces, esto no hace excepción de personas. Hay maldiciones y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, primero, identifique. Segundo, aprenda a hacer la diferencia. No esté conforme en eso. Hay gente que dice, mis padres son muy peleones y todas las veces son muy peleones. Eso es lo mío en mi casa. Eso no es normal. Eso no es bendición. Bendición es que usted tenga una buena pareja y disfrute. ¿Sí? Les he contado que una de las más grandes batallas que hemos tenido como esposos ha sido la gran guerra que hemos librado contra Jezabel. Y creo que ahí venía eso. Y al día de hoy hemos pasado en muchas cosas muy buenas para que Dios nos ha facilitado. Entonces, su vida familiar viene de muchas personas. Mire lo que cuesta que una persona nazca. 2 padres. Usted no sabe lo que hicieron sus padres. ¿Sí? Y nuestros hijos no saben lo que hemos hecho nosotros. Gracias a Dios, porque sería una gran vergüenza en muchos aspectos. ¿Sí? Y saben lo que deben de saber, sin embargo, bendito sea el Señor. Pero usted tiene 4 abuelos. Usted no sabe qué hicieron esos 4 abuelos.
Tiene 8 bisabuelos. Usted no tiene la menor idea si uno fue guerrillero, si uno fue borracho, si uno fue adicto, si uno fue asesino. Usted no tiene la menor idea de lo que pasó. Hablando de los tatarabuelos, usted tiene 16 tatarabuelos, 4 generaciones. Estamos hablando menos de 150 años. 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos. 128 personas que pueden haber de alguna manera influenciado su vida. Y hasta la generación número 7 u 8 tiene como 512 a 1024 personas que pudieron tomar decisiones que lo están hoy afectando y usted no sabe qué es. Me contaba mi papá que tuvimos debe ser un tatarabuelo muy malo y que de ahí venían ciertas cosas en mi vida. Yo vengo de familia negra. Creo que son hasta la 4ª generación. Teníamos abuelas que habían venido seguramente en barcos desde África y que fumaban y tenían todas las características. Mi papá me cuenta. Entonces, ¿quién sabe qué traían? ¿Quién sabe qué traían las personas que habían venido desde otras partes? ¿Quién sabe qué traía la gente allí que hoy me está influenciando? Entonces yo tengo que ser consciente de esas cosas y creo que para eso Dios está entonces trabajando en nosotros, ¿sí? Y vamos a hablar ahora más adelante acerca de cuál es el papel de Cristo en esto. Entonces quiero llevarlo a lo más básico. ¿Qué es bendición y qué es maldición? En lo más básico, ¿qué es bendición y qué es maldición? Bueno, bendición y maldición son un vehículo de poderes sobrenaturales en la vida de una persona, para lo bueno o para lo malo. Las bendiciones o maldiciones son vehículos que llegan a la vida de una persona para traer algo bueno o algo malo. En el caso de lo bueno, vienen de parte de Dios, y en el caso de lo malo, obviamente, vienen para traer lo malo hacia una persona. Usualmente pasan de generaciones en generaciones. Hay gente y hay familias que siempre los acompañó la pobreza. Siempre, como a mi familia los ha acompañado los hogares y las infidelidades. Y no estoy hablando de gente mala, estoy hablando de gente buena. Son gente humanamente hablando buena, pero no saben ni siquiera que eso lo tienen. Los hijos se están divorciando y ellos dicen, se le acabó. Hombre, esa época donde los matrimonios no valen nada. Sin embargo, los matrimonios de la iglesia van saliendo. ¿Sabe usted que el índice del matrimonio, el índice de separación de la iglesia es muy, muy bajo? La iglesia no produce separaciones. La iglesia no produce gente que esté en las prisiones. Es interesante. Sin embargo, el mundo afuera lo hace. Muy bien, entonces la bendición y la maldición son simplemente un vehículo para llevar el poder sobrenatural a una persona. En la Biblia encontramos 600 casos de maldiciones. 600 veces se repite, en la bendición se repite hasta 300 veces. Y usualmente la maldición solamente se corta cuando alguien logra cortarlas. De hecho, estamos hablando, la Biblia nos dice que la maldición alcanza a una persona hasta las 4 generaciones. ¿Sí? Lo que hizo mi tatarabuelo alcanza las siguientes generaciones. Pero quiero que vea esto. Si la cortan, alcanza hasta 4 generaciones. Pero es que en la 4ª generación la volvemos a hacer. Y en la siguiente generación se vuelve a hacer. O sea que hay maldiciones que han acompañado milenariamente a personas. Maldiciones de depresión, de pobreza, de abusos sexuales, donde toda la familia ha sido abusada. Hace mucho hablé con una señora pastoreándola y nos contaba y me decía, es que me abusaron muchísimas veces en mi casa y me abusó mi abuelo. Y el día que me levanté y tuve fuerzas para ir a decirle a mis familiares y a mis tías que me había abusado el abuelo, dijeron las tías, hija, aquí es así. Aquí a todas nos han abusado y aquí se permite el abuso. ¿Puede imaginar cómo acompañó esa destrucción sexual a toda una familia? Entonces hay depresiones, hay homicidios, hay suicidios, hay una cantidad de cosas que acompañan a toda una familia. Y ellos dicen, esto es lo normal, porque es lo que nos tocó. Pero la Biblia dice, no es lo normal. Ahora, ¿por qué dicen que es lo normal? Porque no saben que hay algo que se llama bendición.
y que no diferencian de lo que es una maldición. Como no lo saben, dijo, esto es lo normal. Quiero decirle, iglesia, no es lo normal. No es lo normal. Dios tiene una vida nueva. Dios tiene otra cosa que vivir. En el nombre de Jesús, denle un aplauso por favor a Dios. Es así, Dios tiene otro panorama. Y no sé lo que usted está viviendo, lo que viva su familia. Dios tiene otra historia y otro final de la historia. Y lo tiene. ¿Por qué sé que lo tiene? Porque lo han visto en nuestras vidas. Álvaro predicó la primera semana, la segunda, la tercera Sandy. Ahora y lo podemos ver en la vida de aquel que entiende el evangelio, aquel que recibe bendición. Y creo que muchos de nosotros hoy vamos a querer hacerlo de esta manera. Entonces, quiero quitar una mentira muy grande o un mito muy grande. Es un mito. Y el mito consiste en que Dios manda maldiciones. Dios me manda maldiciones. Y todos, la gente, el mundo entero, desde que se separó de Dios, piensan que Dios, el Dios de la Biblia, Yahweh, es un Dios que está sentado como el Dios mitológico griego que manda rayos y centellas, y que de repente ve uno que está descuidado y ¡rum!, le manda una maldición y le manda una enfermedad. Y es por eso que encontramos en muchas religiones, inclusive muchas veces en secuela en la vida cristiana, de gente que dice: es que esta enfermedad me la mandó Dios para que yo aprenda. Y es una forma que al principio es loable, aparentemente, y noble. Uy, Dios me dio esta maldición para que yo la cargue y esta es mi cruz. Y cada uno que se tome su cruz y sígame. ¿Sí? Eso es un concepto que usted y yo lo hemos escuchado. Yo lo escuché en mi familia constantemente. Y trato de enseñarles, ojo, esto no es lo mandó Dios. Dios no manda esto. Es que Dios se llevó a tal persona. No necesariamente Dios se la lleva. Sí, hay muertes, hay accidentes, hay una persona que se levantó y cometió un asesinato hacia la otra persona y no puede decir que Dios se la llevó. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde viene esta mentira? Esta mentira viene de no entender que la maldición no la envía Dios deliberadamente, no le toca por suerte. Dios se levantó molesto conmigo y maldición. No, no es así. Dios no trae maldición a nuestras vidas. La maldición es algo que usted y yo elegimos. Ojo, quiero insistir en esto. La maldición es algo, o la bendición es algo que usted y yo elegimos. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Si de repente a mí me tocó un cáncer, yo creo que eso fue el poder sobrenatural de Dios. No. ¿Cómo sabe usted qué comía su abuelo y su abuela? ¿Estamos? Vamos a explicar de eso en unos momentos. Entonces quiero que vaya conmigo para entender esto. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Y note lo que dice la palabra de Dios acerca de la maldición. Como el gorrión en su vagar, o sea, como cuando uno ve al gorrión, ¿cierto? ¿Cuántos han visto un gorrión en el aire y uno dice, ese pajarito para dónde va? Parece que no fuera a ninguna parte, ¿cierto? Muchos de nosotros vemos el atardecer y dijimos, esos pajaritos no saben para dónde van, de repente aparecieron en el cielo. Mire lo que dice el Señor: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, repita conmigo, nunca, más fuerte, nunca vendrá sin causa. La maldición no viene sin causa. No viene sin causa. ¿Y por qué da el ejemplo de los pajaritos? Porque uno cree que esos pajaritos no van a ninguna parte. Mentiras, que todos esos pajaritos están haciendo un recorrido que tienen que hacer naturalmente para sobrevivir o para comer o para lo que sea. Esos van con un propósito. De la misma manera es la maldición en la vida de una persona. La maldición no viene sin causa. ¿Estamos? Es muy importante que usted entienda esto. ¿Por qué, padres? Porque ustedes van a enfrentar la vida con sus hijos y van a decir, ¿qué pasó? No, es que el mundo me los dañó. Puede que sí, pero realmente no. Es que me pasa esto, estoy luchando con esto. El caso del cáncer. Miren, la gente dice esto, y vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Y esto es un proverbio.
Es decir, un dicho de Dios. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Lo repito, la gente arruina su vida por su propia necedad y después le echan la culpa al Señor. Se les olvida. ¿Qué se les olvida? Que ellos tomaron decisiones. La maldición no viene porque Dios esté molesto conmigo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Dios ya lo dijo, ya se lo acabo de mencionar. No viene sin causa. ¿Y qué hace la gente? Usualmente hace lo malo, inmediatamente le echa la culpa a Dios. ¿Sabe que cuando las parejas tienen relaciones antes del matrimonio, no es porque Dios no quiera que disfruten su sexualidad, porque Dios fue el que inventó la sexualidad? Como dice en inglés, hello. El inventor de la sexualidad es Dios para que se reproducieran. Pero lo inventó para después del matrimonio, no para antes del matrimonio. Por eso hay tantos hijos sin padres, por eso hay tantos deprimidos, por eso hay tanta gente con enfermedades, por eso tenemos una enfermedad que se llama el SIDA, que al día de hoy hace de todo. ¿Por qué? Por no respetar los procedimientos de Dios. Ah, pero es que Dios no quiere que yo tenga una vida sexual. No, Dios la inventó. Dios inventó y Dios dice, el hombre disfrute a su mujer en el matrimonio. Entonces, ¿por qué Dios dice? Porque luego hay una consecuencia. ¿Saben? Sin temor a dudas, casi la gran mayoría de personas que se divorcian tuvieron relaciones antes del matrimonio. Ojo, tenga fuerza hoy porque el tema es muy interesante. Entonces, ¿Dios qué dice? No abran maldiciones en su vida. Quiero que vayamos a Deuteronomios, capítulo 30, versículo 19. El ser humano es libre de escoger qué hace. Solo que tenemos corta memoria. Y no quiero que nadie se sienta mal, no estoy juzgando a nadie. Precisamente estamos sacando, porque yo he salido de maldiciones. Y usted y yo tenemos que salir. Y hay otras cosas que el Señor nos está llevando como iglesia para quitar el peso y poder ser más livianos y ser más efectivos en su caminar aquí en la tierra. Pero quiero que sepa lo que dice Deuteronomio. Entonces ya le dije, es el hombre entonces quien escoge la maldición. Y mire lo que dice el Señor. Pongo hoy como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Cuando usted lea la palabra de Dios, debe de leerla muchas veces pensando que es un código legal. Está llena de leyes espirituales y leyes que rigen toda la creación. Es una ley y cada ley que se rompe tiene una consecuencia. Si yo hoy en este país, el día que vine, dije decido ser ciudadano británico y decido vivir por todo lo que la ley de Inglaterra me dice, yo tengo, mientras que esté en este país, que abide by the law. Quiere decir estar bajo la ley de este país. ¿Estamos? Es la vida, así es la vida. Cuando una persona nace y crece, tiene que vivir por la ley de la vida. Uno le llaman karma, otros le llaman la ley de la naturaleza. La Biblia le dice la ley de lo que se siembra se cosecha, pero todos sabemos que es una ley, es un código de leyes espirituales en la que usted rompe una, inmediatamente tiene una consecuencia. Y lo he dicho muchas veces, usted peca aquí y nadie lo ve, usted se roba hoy algo aquí y nadie lo ve, pero en el cielo ya lo vieron. La policía del cielo ya lo cogió y ya lo tiene así, y ya le tiene varias. Hay un récord suyo y mío en el cielo, y un récord muy claro. Un récord que cada vez Satanás saca de la S y dice, aquí tengo el récord de tal y tal persona. Ese récord es un récord oficial, es un récord del cielo. ¿Estamos? Entonces, Dios le dice, y le digo que es un código de leyes. ¿Por qué? Porque para que la ley sea clara, tienen que haber testigos. Ahora, escucha esto, regálame su atención. Dice en Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Hoy pongo ante el ser humano como testigos nada más y nada menos que el cielo y la tierra. Ese día el hombre está afirmado que el cielo y la tierra son testigos de Dios. ¿De qué?
de que le ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Entre qué? Entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Entonces, ¿por qué hay maldición? Porque el hombre escoge maldición. Pero ¿por qué hay bendición? Porque el hombre escoge bendición. ¿Estamos? Es una elección. Es una elección. Si un hombre hoy decide violar a una jovencita, quiero que sepa que el día de mañana van a violar a su hija. Punto. ¿Estamos? No estoy culpando a nadie. Todo tiene una consecuencia. Si un hombre decide hacer un colegio, el día de mañana, ¿alguien le va a dar a sus hijos una beca para entrar a hacer algo y tener un buen colegio o tener una buena educación? El hombre escoge qué hace. Pero ¿cuál es el problema? Escoge lo malo. Ahora, entonces, regálame su atención. ¿Qué dice Dios? Dice, escoge y te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora, note la última parte, iglesia. Elige la vida y vivirán. Elige la vida. Hay gente mala que le dice, mira, te doy dos alternativas para no quedar mal, pero escoge la mala. Hay jóvenes que le dicen a los padres, mire, tiene dos opciones, o nos escapamos o se queda en su casa, pero escapémonos. ¿Sí o no? Yo estaba ahí, en las dos posiciones, como el que dice, como el que hizo. ¿Estamos? Dios no es así. Dios dice, escoge lo bueno. Tienes la muerte y la vida, pero escoge lo bueno, por favor. Y nos insiste, y nos manda mensajes de texto con tíos, con tías, con abuelos, con todo el mundo. Esas son las personas que vienen a hablarle a usted, vaya a la iglesia. ¿Estamos? Que continuamente hasta oran por usted. Le están diciendo eso. Escoge por favor la vida. Entonces, cuando una persona, ¿cómo tiene una persona y cae en maldición? Cuando entonces escoge la muerte. ¿Qué pasa? Que se le olvida. Y se le olvida que las acciones, o no sabe que lo que hizo tenía una consecuencia mala. Y de repente pasa el tiempo y dice, uy, pero, ay Señor, ¿por qué me mandaste esto? ¿Y este cáncer de dónde viene? Se le olvidó que toda la vida tomó Coca-Cola. ¿Sí o no? Escogió la maldición porque pudo haber escogido agua. ¿Estamos? Y no voy a hablar de otros temas que son más fuertes. Es lo que escogemos lo que trae la maldición. Y estamos hablando para llegar mucho más profundo a la iniquidad. Lo que usted escoge. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que vaya a la última parte del versículo y mire lo que dice. Elige la vida y vivirán tú. Pero viene otra parte, y tu descendencia. Lo que yo hago viene para mis hijos. Y lo que hicieron mis abuelos, mis antepasados, me cayó a mí. Otra ilustración. El padre de familia tiene problemas con el alcohol. Pierde su casa, se queda pobre. ¿Quién es afectado? Él. Pero resulta que pasando el tiempo, se muere y se va. Y los hijos quedan alcohólicos y quedan con problemas. Y quedan pobres. O los nietos. La pregunta es que se hace ese hijo usualmente. Pero yo ¿por qué nací? ¿Quién me hizo con una inclinación al alcohol? ¿Y quién me hizo con intento y voy a la iglesia pero no logro salir de la pobreza? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué este círculo vicioso? Y usted dice, ¿quién lo hizo? ¿Me lo mandó Dios? No, tiene a su abuelo que tenía un problema y eligió la muerte y eligió la maldición. ¿Y qué le cayó a usted? La maldición, porque las maldiciones son heredadas. ¿Me hago entender? Entonces, quiero romper una mentira, que Dios es el que me maldice. No, Dios quiere bendecirme. Pero Dios tampoco puede colocar una bendición así sobre él y como si fuera una crema y empavonar a la persona. No, porque está libre albedrío. Por eso cuando una persona decide caminar con Dios, entra en bendición, entra en un pacto de bendición. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. Desde que yo conozco a Cristo, mi vida ha cambiado
sustancialmente. Mi vida no es la misma. No es la misma. Cuando mi hermano no estaba en Cristo, mi vida era mejor que la de mi hermano. Mi vida es mejor que la de mis antepasados. ¿Por qué? Porque permití que Dios llegara a mi vida, ojo, y me dejé transformar. Pero conozco creyentes que ya recibieron a Cristo y sus vidas siguen siendo, tienen a Cristo, aman a Cristo, pero no han podido pasar de allí. O cuando uno los diferencia o cuando uno los compara, y no quiero comparar a nadie, con sus hermanos, ellos mismos dicen, pero es que a mí me va mal en todo. Y no entiendo yo si estoy en la iglesia. Porque usted no ha soltado las cargas, porque usted no se ha dejado transformar. Pero la Biblia es muy clara, que una persona llega a una y sale una persona totalmente diferente. Amén. Denle un aplauso, por favor. ¿Sí? Entonces, la Biblia es muy clara. Tiene que dejarse transformar y tiene que soltar cosas. Y lo digo bien, en los últimos tiempos estamos pasando eso. El creyente cada vez es más parecido al de afuera. Y se lo digo a los jóvenes. Jóvenes, a veces uno los ve a ustedes, ve a las jovencitas empacadas al vacío y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? ¿De verdad? ¿Serios? Y a los jóvenes también. Jóvenes dentro de iglesias que consumen marihuana. Y dicen, pero a ver, y no creen que están en lo incorrecto. No saben diferenciar. Pero es que lo veo en los padres. Padres que engañan sin ningún problema y mienten sin ningún problema. Digo, pues claro, no hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que soltar las maldiciones, desacostumbrarnos de eso. Y vamos a limpiar la generación. ¿Va a ser ya? No, yo estoy luchando con mis cosas, usted con las tuyas. Pero vamos a limpiar la generación. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Y qué es lo que Dios al fin y al cabo nos va a llegar? ¿Sabe que Pedro en Juan, en el libro de Juan, vemos un Pedro totalmente diferente al Pedro que vemos años después? El de años después, qué hermosura. Es un hombre transformado. Usted va a ser transformado, pero tiene que dejarse transformar. ¿Y cómo se transforma? A través de la bendición. Cuando usted se deja bendecir de Dios. Por eso tenemos que mirar ahora qué es bendecir. Dios le dije que le dice Dios que escoja la bendición. Ahora, ¿cuáles son entonces, recapitulando, qué es bendición y qué es maldición? Son dos carritos que llevan a la vida suya cosas buenas o cosas malas. Ahora, ¿cuáles son las vías de esos dos carros? La primera, anótelo, las palabras. Repite conmigo, palabras. Más fuerte, palabras. Proverbios capítulo 18, versículo 21 nos dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Vuelvo a decirlo, lo que uno habla determina la vida o la muerte. Otra versión dice, el poder de la vida y de la muerte se encuentran en la lengua. Lo que una persona habla tiene muchísimo poder y es el primer conductor de la bendición o la maldición. Habla bien, recibe bien. Habla mal, recibe mal. ¿Sí? Y hay tres maneras de hablar esa palabra. Uno, cuando la hablan en su contra. Dos, cuando usted la habla en contra de alguien. Y tres, cuando usted la dice en silencio acerca de sí mismo. Y en esas palabras, jóvenes, está lo que usted escribe. No es que lo escribí, no lo dije. Lo que está escrito, está. Escuche entonces lo que dice. ¿Sabe usted que el mundo entero fue creado a través de la palabra? Les da un ejemplo. Creo que casi todas las personas que asesinaron a alguien en algún momento dijeron, voy a matarlo. Lo repito, casi todas las personas que dijeron o que asesinaron a alguien comenzó con un pensamiento, un sentimiento, sentimiento y una acción, una palabra, lo voy a matar. Pasaron 10 años al primero. Todo comienza con una palabra. ¿Sabe que el mundo entero, todo esto que le decía, las leyes fueron creadas por una palabra? La Biblia dice, Dios dijo y se hizo. ¿Sabe que en el parlamento se firman cosas hechas en palabras? ¿Sabe que yo le puedo decir a una persona, a un hijo, le digo,
con una palabra: levántate, siéntate, ve allá, vuelve. ¿Sabe que un asesino que paga a otros asesinos para que mate le dice una palabra: anda y mata? La palabra tiene un poder inmenso. Y con el tema de las bendiciones y maldiciones es único. Es el carril por donde viajan las bendiciones y las maldiciones. Lo que usted habla, una palabra es lo que se le dice a una persona, quizás cuando le dicen a un padre a un hijo: no sirves para nada. Listo, ahí quedó enmarcado. Cuando le dice: tú todo lo puedes, hijo, puede, ahí quedó enmarcado también. Las palabras son únicas. La palabra mueve la información, pero de una manera extraordinaria. No extraordinaria, sobrenatural. De hecho, ¿sabe una cosa? La bendición más grande que se esperaba en el Antiguo Testamento, ¿sabe cuál era? La del papá sobre los hijos. Quiero, papá, que me bendigas. Y voy a decirles algo muy importante. Creo que lo que cada persona busca es la bendición de un padre o una madre. Hay un libro muy bueno que se llama La Bendición. No sé si lo tenemos en librería, pero se lo recomiendo. Cada persona busca la bendición de un papá y una mamá. Que le diga: buen hijo, que todo lo que tiene que ver. La palabra es el principal medio de transporte de la bendición y la maldición. Entonces, lo que usted habla va a tener un poder. Y lo que usted dice: uy, hoy me muero, hoy hago esto, hoy hago lo otro, tiene un poder. Y no solamente eso, tiene un poder sobrenatural. Un día Gabriela, mi hija, dice un dolor tan grande: papá, me muero. Yo: quieta, nunca vuelvas a decir una palabra de esas. Papá, pero no dije nada. No sabe lo que dijiste, más bien. Dijiste mucho. Ojo, nuestras palabras tienen un poder inmenso. Entonces, ese es el primer riel, la primera vía. Y la segunda vía son las acciones. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 5. La segunda vía de las maldiciones o bendiciones son las acciones. Lo representé hace unos minutos con una persona que hace algo bueno y algo malo, pero lo vamos a ver aquí en la base bíblica. Escuche la confesión de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 5. Hemos pecado. ¿Qué dijo? Algo pasó. Hemos pecado, muy bien. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. ¿Cómo se peca? Se hace iniquidad y se obra impíamente. Muy sencillo. Nos hemos rebelado y hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La acción genera maldiciones. Cualquier acción va a generar maldiciones o bendiciones. Y le voy a decir una cosa: esto no pasa el día que usted está en la iglesia, eso pasa afuera. Literalmente. El otro día leí acerca de aquel que le hace trampas al ciego, al que está mal. Esa persona va a recibir maldición. Entonces, el segundo carril de las bendiciones o maldiciones son sus acciones. Por ahí van todos los carritos de bendiciones y maldiciones en la vida de uno. ¿Cómo son sus acciones? ¿Cómo son sus acciones hacia sus padres? Usted no sabe que una de las cosas que más bendición trae es la honra a los padres, y más maldición trae la deshonra a los padres. Si alguien quiere vivir, usted puede ser salvo, puede ya ir al cielo, no hay ningún problema, pero nunca tendrá una vida con una buena calidad de bendición hasta que usted no organice primero la relación con sus padres. Porque todo lo que está atado en la tierra está atado en el cielo. Si usted está atado espiritualmente en la tierra, arriba no se desata la bendición. Así sea creyente. Pero estamos benditos en Jesús en todos los aspectos. Sí, pero usted tiene acciones y usted toma decisiones. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Ojo. Entonces, ¿cómo son sus acciones? Esas acciones abren la puerta para la bendición o maldición en su hogar, en todo lo que hace, lo que habla y lo que hace. Necesito ser muy enfático en esto, porque si queremos cortar bendiciones y maldiciones, usted tiene que entender que, tener bendiciones y cortar maldiciones, usted tiene que entender qué es eso. No es una nebulosa que uno dice, es algo que me llega en un momento dado como el viento, como un viento calientito. Llega un viento caliente a mi vida, llega una bendición. No. La palabra de Dios nos va a mostrar
No sé si lo alcancemos a hacer ahora, en la próxima reunión lo vamos a hacer, pero nos va a mostrar y nos va a indicar los síntomas de una bendición y los síntomas de una maldición. Y vamos a ir claros por ellos, para que usted pueda identificar más o menos cómo caminar. Y obviamente la otra parte la hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la idea, ¿cuál es? Que usted quite ese peso. Quite el peso. Vamos a quitar el peso, iglesia. Vamos a liberar, a cortar cosas. Entonces, ¿qué de la maldición y los que estamos en Cristo? ¿Sí? Entonces, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. En esta paráfrasis dice: pero Cristo prefirió por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Repita conmigo: al que no, más fuerte, al que no obedece la ley. Entonces quiero hablarle de dos tipos de personas, ¿vale? El no creyente y el creyente. ¿Cuál es el efecto de la maldición sobre el no creyente? Bueno, el no creyente está en maldición en todos los aspectos. ¿Sí? Está en maldición en todos los aspectos y también está en bendición en lo que haya hecho bien. Pero de acuerdo a Dios está en maldición. Pero pastor, ¿por qué? ¿Por no creer? No, porque hay una ley. ¿Y cuál es la ley? Esta la vemos en Gálatas 3:13. Pues Cristo prefirió recibir por nosotros, por aquel que quiera, la maldición sobre el que no obedece la ley. El no obedecer la ley dice que todos están malditos. ¿Sí? De ese modo, en la siguiente parte dice: nos salvó. ¿De qué modo nos salvó? Desde quitar la maldición. Una de las características de la vida o de los beneficios de la vida con Cristo es salvación, o sea, tener vida eterna. Otro es limpieza, o sea, santificación. Pero otra de las cosas es quitar todas las maldiciones que nosotros hemos ido haciendo. ¿Cuáles son todas las maldiciones que hemos ido haciendo? Bueno, todo lo que usted ha hecho en su vida por caminar sin Dios. Muchas de ellas las hizo consciente y muchas las hizo inconsciente. Resulta que usted no conocía a Dios y se iba de parranda. Resulta que usted no conocía a Dios y se separó y fue infiel y vendió drogas. Vamos al punto de las drogas, que es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando usted vende drogas? Cuando usted vende drogas, usted le está entregando ¿qué a la gente? Muerte. Entonces, por consiguiente, ¿qué recibe? Muerte. No conozco un narcotraficante que no se haya arrepentido y que no haya caído en una de estas, entre otras, ¿vale? Y me faltarán seguramente. No haya sido pobre. El dinero se baja. 2, sus hijos no le hayan salido con problemas de drogas. 3, no hayan matado o matado a alguien. 4, no haya caído en ruina familiar. ¿Por qué? Porque lo que usted siembra o lo que una persona siembra con las drogas es muerte. Una persona en cualquier país y lleva un kilo de droga, un kilo de cocaína a los Estados Unidos, ese kilo tiene 1000 gramos. Esos 1000 gramos se convierten en 1000 personas. Esas 1000 personas representan 10,000 familias, o no sé, póngalo de la manera como que quiera. Un solo joven que tenga y que sea adicto a las drogas afecta a toda su familia. Es una maldición completa. Pero bien maldición. Imagínense una nación como Latinoamérica llega, o como Colombia, llega a poner la maldición sobre otros países. ¿Qué va a pasar? Manda muerte a otro país, como nación entera. ¿Saben? Una de las razones por las cuales el conflicto colombiano es tan fuerte es por todo lo que sembraron durante todos los años que llevaron droga a otros países. ¿Qué han recogido? Muerte interna, conflictos políticos, conflictos en todas las partes, los hijos queriendo ser narcotraficantes. ¿Estamos? No sé si estamos. Entonces usted quizá ha caído en una de esas cosas sin saber que caía en ellas, porque nadie le dijo a usted que llevar drogas era eso. Usted pensó porque culturalmente era bueno llevar drogas a ese país. Resulta que su familia cayó en esa maldición. ¿Qué pasa con usted? Si usted se arrepiente, dice la Biblia
que de ese modo Él lo salva, haciendo que la maldición que usted trajo sobre las drogas las pusiera sobre Jesús. Jesús es el Cordero inmolado y nuestros pecados caen encima de Jesús. Eso se llama eso se llama la salvación, la redención. Ahora, note lo que dice, porque la Biblia dice, Dios los maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Estaba diciendo que Jesús iba a ser maldito con todas las maldiciones de aquellos que quisieran ponerlas en Él. Entonces, ¿qué pasa si usted es un no creyente y no ha puesto las maldiciones suyas en Jesús? Y usted las tiene todas encima de suyo. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse y caminar con Cristo. Caminar con Jesucristo es la única solución. Entre eso usted va a tener que organizar su vida, o Él le va a decir cómo organizar su vida en ese momento y poder caminar con ello. Pero usted no va a salir de esas maldiciones. Y así usted diga, mire, pastor, me fui al psicólogo, me fui a esto, hice la autodisciplina de toda la vida. Usted va a llegar, y cuando llegue a viejo, puede llegar pobre. Si no llega pobre, llega rico, pero llega con problemas familiares. Si no llega, en algún momento esa maldición va a salir en su vida. Porque es un poder sobrenatural y espiritual que solamente lo puede cortar el que es capaz, el abogado del cielo, que es Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, quiero que eso sepa, ese es el primer concepto para el no creyente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el no creyente? Si aquí hay uno el día de hoy, decirle, Señor Jesucristo, hoy decido poner todos mis pecados sobre ti, para que mis maldiciones, como dice aquí, tú las recibas. Cristo recibió las maldiciones de nosotros, las que caían en nosotros. Eso es lo primero que tiene que hacer. Ahora, pastor, bueno, yo ya soy creyente, ¿qué hago? Pues Cristo ya murió por esas maldiciones. ¿Qué es lo que pasa con nosotros con los creyentes? Algunas de las bendiciones o de las maldiciones fueron quitadas con Cristo en un momento dado. La maldición al no creyente le quitó el poder. A nosotros se nos quita el efecto de esa maldición. Pero pastor, eso no es bíblico. Déjeme, yo se lo explico. Cuando yo conocí a Jesús a los 14 o 15 años. Tuve un encuentro con Él. Mi oración era dejar de fumar. Yo tenía ya 14 años. Se lo he explicado, una de las consecuencias del divorcio de mis padres, muchas cosas, y yo ya fumaba. Y yo le pedí a esa mujer que me compartió de Cristo que ungiera y que pudiera dejar de fumar. Bueno, algo pasó, yo no dejé de fumar. Sin embargo, comencé una relación con Cristo. Y es muy posible. Continuaba bajo la maldición o bajo el efecto de esa maldición. Yo me alejé de Cristo y años más tarde, estando aquí en Londres, volví a recibir al Señor Jesucristo. No es que lo volviera a recibir, es que le dije, Señor, ya fuiste mi Salvador, ahora vengo a ser mi Señor. Quiero que hagas en mí tu obra. Ya no puedo esperar más. Me he dado cuenta que vivir sin ti no vale la pena. Y me compartieron de Cristo. Inmediatamente me compartieron de Cristo, mi deseo por fumar desapareció. Se fue. Ni siquiera vi cómo dejé de fumar. Y ya había subido el número de cigarrillos y de las cajetillas que tomaba regularmente. ¿Qué pasó? Se quitó el efecto de esa maldición. El efecto de esa maldición muchas veces viene por la educación que hemos recibido. En el hogar, usted vio toda la vida que sus padres peleaban y que tiraban platos y esto y lo otro. ¿Y saben qué? Cuando vienen de Jesús, Jesús lo salva. Pero usted no logra deshacerse del poder del efecto de esa maldición en su vida. Y tiene que comenzar a decir, un momento, la próxima vez que pelee con mi esposa, yo no puedo decir estas palabras. Yo no puedo tirar un plato. Yo no puedo coger la nevera y botarla encima. Es una tontería la que estoy haciendo. Y usted comienza a tener un cambio de mentalidad. ¿Qué pasa? Que en el primero, al no creyente, intenta quitar la maldición y no puede. Al creyente ya no tiene poder esa maldición, sino que lo único que tiene que hacer es quitarla. Pero tal como en el cigarrillo se lo estaba diciendo en ese momento, hay cosas que Dios ha quitado y usted las hizo muy bien, pero hay cosas que todavía deben de seguir o que todavía siguen por alguna razón o porque usted ahora la ha activado de alguna manera. Usted viene de una familia de gente alcohólica por alguna razón y usted dice, ¿cómo hago con esta gente alcohólica y cómo hago para librarme de esta situación? Y usted ya está sin Cristo. Sin embargo, pasaron 10 años y usted lo que decide, de repente le ponen un trago y se emborrachó esa noche. Y yo, ¿qué pasó con mi vida?
como si usted hubiera vuelto a caer sobre esa maldición. ¿Qué tiene que hacer? Renuncie a esa maldición de nuevo. Dígale: Señor, no me dejo, no permito que el efecto de esa maldición esté sobre mi vida. Y muchos estamos sobre el efecto por las mismas 3 razones: porque no sabemos qué es bendición y qué es maldición, porque nos acostumbramos a la maldición, y tercero, ¿lo recuerdan? Porque no sabemos cómo quebrarlas. Por eso mucha gente no sale. Por eso en Romanos dice, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, y grupo de alabanza, si me acompaña un momento, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Pero pastor, ¿y eso? No, ya no hay ninguna condenación. ¿Pero qué tiene que hacer? Suéltese. Suéltese ya. No permita más que esa maldición toque su vida. No deje que sus hijos sigan divorciándose. No permita que sus hijos sigan mintiendo. No permita que sus nietos caigan en las drogas. No permita que su vida ahora siga siendo de cama en cama. No permita que sus jovencitas sigan teniendo la actitud del mundo y apretadas en todas partes, viviendo aquí como si fuera afuera. No lo permita. Luchen por la bendición, por tener un estilo de vida de acuerdo al cielo. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie entonces y vamos a orar al Señor. Y gracias por escuchar. Seguimos en esto entonces. Señor, vamos a pedirle y a entrar en una conciencia que es muy importante. La otra semana vamos a hablar acerca de las características de las bendiciones. Y vamos a hablar acerca de los síntomas. Cómo reconocer una bendición y una maldición. Y necesitamos prepararlo, pero ya el Espíritu Santo está haciendo cosas en usted y en mí. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está cambiando su mente. Ya hoy usted va a llegar a su hogar y va a ver la situación en la que tiene y dice: un momento, yo no tengo por qué caer en esto. Sé que hay un final para mí diferente. Esto no quiere decir que hoy, a partir de que oremos, ya se fueron algunas. Quizás Dios vaya a quitar algunas que usted ni sabe, pero hay otras en las que por experiencia propia tenemos que trabajarlas. Pero quiero decirle que el final de su historia y de mi historia es muy diferente. No es de maldición, es de bendición. El Señor habla de la muerte y la enfermedad muchas veces, que esto no es para muerte o para maldición. Esto es para la gloria de Dios. Entonces quiero que piensen en estos momentos: ¿qué es lo que el Espíritu Santo le ha estado diciendo? Y a usted se le vinieron a su memoria muchas cosas. El Espíritu Santo ha estado desde el principio que le invitamos, está sacando, está haciendo un tsunami grande, gigantesco. Sus pensamientos están yendo, están viniendo. Y no quiero que se condene, porque sus palabras lo condenan. Pero sí quiero invitarlo a que a través de su poder Él le traiga libertad, porque son carros de poder sobrenatural sobre su vida. Permita que el Espíritu Santo vaya a lo más profundo de su ser en este momento. Y si es rebelión lo que usted ha tenido, renuncia, porque es una maldición. Y si es su vida sexual, renúnciela. Y si fue la pornografía, ay, Señor, esto es una maldición. Y si es el dinero, si es la pequeña mentira, el Espíritu Santo lo va a llevar a un momento donde usted pueda inclusive diferenciar también la una de la otra. Y usted dice: un momento, esto no lo estoy haciendo bajo mi consentimiento, o lo estoy haciendo bajo una maldición. Piense en su familia, piense en los hijos, piensen en sus hogares. Hogares que Dios puso para que fueran fructíferos y hoy no dan un solo fruto. Gente que Dios puso para que diera bendición y sirvieran su ministerio, y hoy están consumados, quietos totalmente, porque hubo algo que vino del pasado y detuvo esa bendición. Es como cuando usted va a llegar a la meta y lo sabe y ha luchado años y años por una casa, por un matrimonio, por una buena relación, y va a llegar y de repente algo lo vuelve otra vez a echar para atrás. Y usted dice: ay, lo mismo, así soy yo. Quiero decirle: usted no es así. Usted no es así. Usted y yo no somos y no fuimos creados así. Fuimos creados para bendición.
hay más allá. Hay más allá. Más. Y no estoy apelando a tu deseo y tu codicia. Estoy apelando a un cambio de circunstancias y de transformación. No te conformes con hablar mal. No te conformes con vivir y con cosas efímeras, ni con droga, ni con nada. Dios tiene más y te habla el corazón diciendo: quiero quitar tus maldiciones, ponlas en mí y yo te ayudaré. Renuncia a todas esas cosas y vamos a dar más claramente unos pasos adelante cuando entiendas un poco más. Pero es el momento de comenzar a poner eso en agua caliente y decirle: Señor, aquí estoy. Yo identifico estas 3 cosas. No necesito ni que me las digan porque ya las he visto en mi familia. Hay cosas que no puedo ni yo mismo detener. Pero sabes, esta canción dice que no hay nada esté sucio que Él no pueda limpiar. No hay nada, ni tus hijos ni tu familia. Y hablo a través del Espíritu de Dios hoy, con una fuerza sobrenatural que cambia tu vida y eres transformado, no por lo que yo diga, pero por lo que el Santo Espíritu está diciendo a tu corazón y su palabra representa. Viento de cambio. Escucha lo que dice ahí.